Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso hoy. Tuna pensaba que solo iba a dar un paseo con su familia, pero Alex le había preparado una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. En pleno centro del parque con Henry observando. Podría ser este el momento en que Tuna finalmente encuentre la felicidad que nunca creyó merecer. Si te gustan las historias conmovedoras como esta, no olvides pulsar el botón de suscribirse para no perderte los próximos vídeos. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas e iluminaba el rostro de Tuna. Abrió los ojos y se quedó inmóvil por un instante. Ella simplemente escuchaba. A su lado Henry dormía profundamente. El bebé tenía solo 2 meses con las mejillas redondas y ligeramente rosadas, y respiraba con regularidad como si no hubiera nada de qué preocuparse en el mundo. Tuna sonrió dulcemente. Extendió la mano y acarició el suave cabello del niño. Aquel suave roce le calentó el corazón al instante. Entonces se incorporó. Al pisar el fresco suelo de madera, entré en la pequeña cocina. Fuera de la ventana los pájaros cantaban. El aroma del café inundó la habitación. Tuna comenzó a preparar el desayuno: 2 huevos fritos, tostadas crujientes y unas rodajas de fruta. Se movía con calma y destreza. Esta rutina era algo a lo que ella ya estaba acostumbrada. Por las mañanas solo estaban ella y... Henry había aprendido a hacerlo todo solo, incluso cuando estoy cansado. Justo cuando estaba a punto de emplatar la comida, un brazo la rodeó por la cintura desde atrás. Se sobresaltó por un instante, luego soltó una carcajada sabiendo perfectamente de quién se trataba. Alex se inclinó y le dio un suave beso en la nuca, susurrándole: «Buenos días, mi amor». Tuna se dio la vuelta y en el momento en que sus ojos se encontraron, su corazón latía más rápido, no por sorpresa sino por pura felicidad. Su mirada era amable, firme y protectora. Esa mirada la hizo sentir que por fin podía relajarse. «Hoy va a ser un día especial», dijo Alex. Tuna no preguntó por qué. Simplemente se apoyó en él recostando la cabeza sobre su pecho por un segundo, inhalando su aroma familiar. A veces todavía parece irreal. Esta seguridad, esta calidez, esta paz tranquila. Aquello que pensó que nunca volvería a tener, seguía allí. Desde la habitación de al lado, Henry se removió y dejó escapar un suave gemido, como si quisiera recordarles que él también estaba allí. Tuna sonrió. «Me oyó», rió Alex suavemente. «Siempre lo hace». Desayunaron juntos sin ningún problema. Sencillo, sin largas conversaciones, sin prisas, solo la comodidad de estar en el mismo espacio, e incluso eso se siente como un regalo. Poco después se prepararon para salir y respirar el aire fresco de la mañana. El aire era fresco y limpio. Alex empujó suavemente el cochecito, las ruedas rodaban suavemente por el camino. Tuna caminaba a su lado. Sus dedos se encontraron de forma natural y se entrelazaron. Ella le agarró la mano con fuerza. No por miedo, sino porque quiero aferrarme a este sentimiento. Henry ya estaba despierto, recostado en su cochecito con sus grandes ojos redondos bien abiertos. Cada vez que el cochecito se mecía suavemente, sonreía como si fuera lo más gracioso del mundo. El niño pequeño agitó sus manitas y emitió alegres sonidos infantiles. Una suave brisa traía la dulce fragancia de las flores de frangipani de los árboles que bordeaban el camino. Unos mechones del cabello de Tuna se alborotaron y ella se los colocó detrás de la oreja, sonriendo sin darse cuenta. Mientras caminaban, Alex empezó a hablar. Su voz era profunda, cálida y tranquila, como si estuviera contando una historia que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. «¿Recuerdas el primer día que nos conocimos?», preguntó. Tuna lo miró. «Claro que lo recuerdo». Alex asintió lentamente.
Estaba parado en una esquina de la calle, recogía a Henry. Se veía muy cansado, tenía los ojos rojos e hinchados, como si no hubiera dormido nada. Tuna soltó una risita, pero sintió un nudo en la garganta. Recordaba aquel día con demasiada claridad. Carga, miedo, soledad. Inclinó la cabeza, avergonzado pero también lleno de emoción. «Te vi», continuó Alex, y lo único que quería era acercarse a abrazarlos a ambos y decirles que todo estaría bien. Tuna apretó un poco más su mano. No dijo mucho porque sentía que esas palabras se le habían quedado atascadas en el pecho. Henry rió suavemente como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Tuna miró a Henry y sonrió. «Está contándome historias», dijo Alex sonriendo. «Tiene sus propias opiniones». El parque se desplegaba ante sus ojos. Hierba verde exuberante, flores vibrantes y luz del sol filtrándose entre las hojas. Se sentía paz. En el momento en que entraron, el ruido de la calle se desvaneció tras ellos. El aire era fresco y la luz en el sendero parecía suave y cálida. Tuna miró a Alex y notó algo importante. Se veía muy relajado, realmente relajado, sin estrés, sin estar a la defensiva. Simplemente era feliz. Y en silencio se dio cuenta de que los dolorosos recuerdos que antes la atormentaban por todas partes ya no estaban tan cerca. Seguían formando parte de su vida, pero ya no controlaban ese momento. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño claro cerca de los rosales. Los pétalos de color rojo intenso se mecían suavemente con la brisa. Aquí no hay mucha gente. Se siente como un lugar íntimo, como si el mundo les hubiera reservado un pequeño rincón para que pudieran respirar. Alex detuvo el carrito de la compra. Tuna también redujo la velocidad. ¿Por qué deberíamos parar? Alex no respondió de inmediato. Su mano descansaba sobre el manillar del cochecito y ella notó un ligero temblor en sus dedos, lo que le produjo una punzada en el corazón. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Tuna se quedó paralizada. Su mente se quedó en blanco por un momento, como si no pudiera comprender lo que veía. Miró fijamente la caja, luego el rostro de Alex. «Alex», susurró ella. Él se puso delante de ella. Tuna respiró hondo y él se arrodilló sobre una rodilla en la hierba. Contuvo la respiración con tanta fuerza que casi le dolía. Sus ojos se abrieron de par en par, sintió las manos ligeramente entumecidas. El tiempo pareció ralentizarse como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. La luz del sol se filtraba entre las hojas, esparciendo suaves rayos sobre los hombros de Alex. Él la miró a los ojos. Su voz era tranquila, seria, pero a la vez cálida. «Tuna», dijo, y la forma en que la llamó por su nombre le dio ganas de llorar. «Desde el día en que los conocí a ti y a Henry», continuó, «me di cuenta de que mi vida estaba completa». Tuna tragó saliva con dificultad. Las lágrimas brotaron rápidamente y ni siquiera intentó contenerlas. «No quiero un futuro sin ti», Alex dijo. «Quiero despertar a tu lado. Quiero abrazar a nuestro hijo. Quiero llamarte mi esposa, no solo por un momento, no solo por una temporada, para siempre». Tuna comenzó a llorar, lágrimas silenciosas pero constantes. Lágrimas que provenían de un lugar más profundo que la tristeza misma. Provienen del alivio de ser elegidos, de sentirse seguros. Alex abrió la caja ligeramente, pero no le mostró el contenido. En cambio, la miró directamente a los ojos. «¿Te casarías conmigo?». Los labios de Tuna temblaron por un momento. No podía hablar, sentía el pecho lleno. Era como si todas las mañanas solitarias y las noches largas y difíciles volvieran a inundar su memoria solo para hacerse añicos de nuevo.
porque este momento es más poderoso. Ella asintió rápidamente. Sí. La mirada de Alex se suavizó de inmediato. Dime, susurró casi como si necesitara oírlo para creerlo. Tuna sonrió entre lágrimas. Sí lo haré. Alex abrió la caja por completo. Un anillo de plata que refleja la luz y brilla suavemente. Es sencillo pero hermoso. Con delicadeza le tomó la mano como si fuera un tesoro. Le puso el anillo en el dedo. Tuna lo miró fijamente por un momento como si temiera que desapareciera. Entonces Henry soltó una risita de alegría desde dentro del cochecito lo suficientemente fuerte como para romper la tensión y hacer reír a Tuna de nuevo. Se tapó la boca llorando y riendo a la vez. «Está celebrando», dijo. Alex sonrió con los ojos brillantes. Él asintió con la cabeza. Tuna se inclinó y atrajo a Alex hacia sus brazos. Ella lo besó despacio con sinceridad y gratitud. En ese beso sintió que algo se calmaba en su corazón. No era solo felicidad, sino también certeza. Y en ese momento todo se volvió tan simple, solo ellos tres, ella, Alex y Henry. Y en ese instante, cuando todo parecía perfecto, Tuna no tenía ni idea de que su vida aún tenía un punto de inflexión pendiente. Caía la noche lentamente. La pequeña casa estaba bañada por una cálida luz amarilla. Henry dormía plácidamente en su cuna con la respiración tranquila y los labios ligeramente fruncidos como si soñara un dulce sueño. Tuna estaba junto a la ventana, tocando suavemente el anillo en su dedo. La luz se reflejaba en él, pero lo que la conmovía no era su apariencia, sino el significado que encierra. Una promesa, un hogar, un futuro. Alex se acercó por detrás y la abrazó con ternura. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Tuna se apoyó en él con voz muy suave. Solo tengo miedo. Alex la abrazó un poco más fuerte. ¿Miedo de qué? Guardó silencio unos segundos y luego habló con sinceridad. Tengo miedo de que las cosas se pongan demasiado bien, hasta el punto de desaparecer. Alex no respondió de inmediato. La giró suavemente mirándola fijamente a los ojos con la mirada inquebrantable. Esta vez no será como antes, dijo lentamente. Estoy aquí. Y no me iré. Tuna lo miró con los ojos ligeramente humedecidos. Quería creer. De verdad quería creer, pero justo entonces, toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Ambos se quedaron paralizados. ¿Era tan tarde? ¿Quién podría ser? Alex frunció el ceño levemente. Voy a ver. Tuna asintió levemente, pero una sensación de inquietud se apoderó de ella. Alex fue a abrir la puerta. La puerta se abrió con un crujido. Se quedó paralizado. Una mujer estaba allí. Cabello largo, rostro cansado, ojos llenos de emociones complejas, como si guardaran un pasado inconfesable. Tuna salió de la habitación y al ver a aquella persona, se quedó paralizada. La taza que tenía en la mano se le cayó al suelo, haciéndose añicos. «¿Hermana?», su voz temblaba. La mujer no respondió de inmediato. Su mirada pasó de Tuna a Alex y se posó en el anillo de la mano de Tuna. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Parece que llegué justo a tiempo. El ambiente en la habitación se tornó tenso al instante. Alex miró a Tuna con voz baja. ¿La conoces? Tuna no respondió, porque la persona que tenía delante era la persona que había desaparecido de su vida hacía muchos años. La persona que una vez pensó que jamás volvería. La persona que conocía el secreto del padre de Henry. La mujer entró en la habitación con voz lenta pero firme. Tenemos que hablar. Tuna sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. No todo había terminado. Al contrario, quizás apenas había comenzado.
kia sank rồi deep into bất ngờ Alex's cười soul. lạnh lùng. At that moment, Yên only amiin, one đừng lấy cái desire gì trong remained in cái his ơn heart, áo đó to có keep khi their là home giấc filled mơ, with laughter and cơn bão warmth. có khi He là glanced mình toward tay the siết bed. chặt tất cả mọi thứ He rồi rested. gọng chồng xuống, sắc mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng lại hay Fortuna and Henry hai rested rời đi peacefully hay một hành động and made bất a thường sign. nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run. Vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy And nhất made a định silent promise. còn giấu một bí mật From now on, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. now on, Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all đến the việc theo worries, dõi all the gia đình bà storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of sau you is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy? slipped gently through the curtains, filling the quiet Và room. khi sự thật phơi bày, Tuna had nhậu finally đó slept sẽ through là the night. khởi đầu của một Her cuộc first peaceful rest in tối đầu days, khốc liệt. free from constant worry. Will Henry